Dios me le bendiga en esta hora. Aquí estamos una vez con otro video para bendecir su vida con fe, amor y esperanza, para que usted ponga su confianza en Jesús, el autor de la vida. Gracias a Dios por otro video que nos concede subir. Y estamos hoy de vuelta con el tema que tenemos, ¿verdad? El estudio, el caminar en el Espíritu Santo. Así que me he estado gozando y he estado buscando más de esa guianza del Espíritu Santo para que me pueda llevar por el camino que quiere que esté subiendo este video. Voy a hacer una oración en este momento para empezar este maravilloso estudio de la palabra del Señor. Y también quiero saludar a la iglesia Templo de Fe que me están viendo por estos medios y que están ahorita levantando la cosecha. Y pido por cada uno de ellos que nos están viendo por estos medios. Y también les pido que sigan orando por ese proyecto que tenemos de querer comprar la iglesia Nazarena, y estamos esperando que nos hablen para yo después darles la información sobre cómo vamos sobre este proyecto. Así que voy a hacer una oración en este momento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo levanto mis manos al cielo pidiéndote por este estudio que tú me guíes, me des dirección, Señor, para subir un video que edifique la vida de la iglesia Templo de Fe y de todos que me miran por estos medios, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo te doy a ti la honra, yo te doy a ti la gloria, Padre. Toca la vida de cada uno que me está viendo por estos medios, Señor, y que tú le traes convicción de buscar más este revestimiento, de buscar más el bautismo del Espíritu Santo, y aquellos que lo han recibido buscar más llenura de tu Santo Espíritu, y así puedes caminar en el Espíritu Santo en este mundo caótico que estamos viviendo, Señor Padre, donde el enemigo anda buscando a quien devorar, a quien destruir. Pero si estamos llenos, revestidos de la presencia del Espíritu Santo, seremos más que victoriosos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar al estudio. En el estudio pasado que subí, vimos que el Espíritu es representado como un revestimiento, y estaba leyendo ahí Lucas capítulo 24 versículo 49, y que dice así: y ahora voy a enviarle lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Y como introducción dije que es como cuando uno se viste y se pone el saco, ya está vestido, pero se pone el saco, esa cobertura de que ya es uno vestido. Igual le llamamos a este revestimiento, porque una vez que uno es salvo, viene el Espíritu Santo y pues el Espíritu mismo no reviste. Esto es lo que estuve hablando en el estudio pasado. Si lo quiere ver, si no lo ha visto, búsquelo este estudio que he subido. El otro fue el 8, este es el 9. Pero este revestimiento, amados hermanos, es un símbolo que Jesucristo estuvo enseñando a sus discípulos después de haber resucitado, y se les apareció a ellos. Y hoy vamos a ver el Espíritu es representado como el bautismo del Espíritu Santo. Entonces es representado como un bautismo. Así que vamos a verlo ahora como un bautismo, que es bien importante, que vimos el pasado que era un revestimiento, y ahora lo vamos a ver este símbolo como un bautismo. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios en Hechos capítulo
capítulo 1, versículo 8. Bien importante ahí la palabra de Dios, 8. Hechos capítulo 1, versículo 5, y dice así la palabra de Dios: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad? En verdad les está hablando de un bautismo, y no es el bautismo de agua. Y vemos ahí en Mateo, si vamos a Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 3 habla también de este maravilloso bautismo del Espíritu Santo. Ahí vamos a ir a Mateo capítulo 3, versículo 11, y dice así la palabra de Dios en el versículo 11: y yo a la verdad, hablando Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Qué tremendo porción hablando Juan el Bautista. También vemos ahí en Marcos, en el libro de Marcos capítulo 1, otro versículo que habla sobre este bautismo, que es muy diferente al bautismo de agua, y es muy diferente cuando aceptamos a Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Está hablando de un bautismo por el mismo Espíritu ya dentro de nosotros, estando el Espíritu Santo. Marcos 1, versículo 8, mire lo que dice, así dice: yo a la verdad, hablando Juan el Bautista, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Hablando de Jesús, qué bonita porción. Vamos ahí a Lucas también. Lucas habla en el capítulo 3 de este bautismo que es maravilloso. Versículo 16 de Lucas capítulo 3. Versículo 16, dice así el versículo 16: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, dice, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Qué hermosa porción. También ahí en Juan, en el libro de Juan, le quiero dar varias porciones. Juan capítulo 1, versículo 33. Mira lo que dice en la palabra de Dios. Dice: y yo no le conocía, hablando Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hablando de Jesús. ¿Qué testimonio estaba dando Juan el Bautista de Jesucristo? Que Él es el que nos iba a dar el Espíritu Santo. Cuando lo aceptamos, Él nos lo iba a dar, y también por el mismo Espíritu íbamos a tener ese bautismo maravilloso. Pero este versículo este versículo que hemos leído nos habla también de un revestimiento o bautismo. También le conocemos así. Dice: es un evento después de la salvación. Mire, esto es bien importante, porque hay gentes que enseñan que no necesitamos buscar ese revestimiento o ese bautismo, porque ya tenemos al Espíritu Santo. Pero voy a comprobarle con la palabra de Dios para que vean que hay una gran diferencia cuando nosotros tenemos ese revestimiento y ese bautismo. ¿Por qué Jesús nos anima a la iglesia a buscarlo? Hoy en día ya no se busca. Mire en lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Mire lo que dice: y cuando llegó en la noche de aquel mismo día,
el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús. Dice, y puesto en medio les dijo, pasa vosotros. Y cuando les habló, hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí en el versículo 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibir al Espíritu Santo. Mire, ahí recibieron al Espíritu Santo, sopló en ellos. Dice el 23, a quien remitieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviesen les serán retenidos. Qué tremendo vemos ahí. Jesús dio a sus discípulos el Espíritu Santo, trayendo una nueva vida y la habilidad de llevar a cabo esa misión poderosa, que ahora como salvos, era una nueva etapa más, que ellos, ya con el Espíritu Santo, iban a hacer el evangelismo y iban a llevar a otros este ministerio. En Juan 7:3, Jesús les dijo, y escribe, Juan dice así, una etapa más temprana del ministerio de Jesús, el evangelista había dicho, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí Jesús se lo dijo, y ahora ha llegado el momento de impartir el Espíritu Santo. Por eso sopló en ellos, en Jesús, y aún para proclamar que Jesús, que en Jesús había perdón de pecados, y que ellos no iban a perdonar pecados, como lo leemos en el versículo 23 de Juan capítulo 20, que dice el versículo 23, a quienes remitieron los pecados les serán remitidos, y a quienes les retuvieron los pecados les serán retenidos. Hay gente que usa esta porción para decir que nosotros tenemos el poder de perdonar pecados. No, hermano. Cuando sopló en ellos, el Espíritu Santo le está dando el poder de predicar el perdón y el arrepentimiento en el nombre de Jesús, porque ya le estaba dando el poder, el Espíritu Santo en ellos. Vemos en Hechos, ahí capítulo 3, Hechos capítulo 3, esto viene bien importante. Hechos en el capítulo 3, versículo 19. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estaba Pedro puesto de pie, y les estaba diciendo que se arrepintieran y que recibieran a Jesucristo como su Salvador personal. Esto es bien importante. Esa es la autoridad que todos tenemos como hijos de Dios cuando tenemos a Cristo. Pablo le dice a los corintios, dice Pablo, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. En 1 Corintios 3:11, esto es bien importante. Nosotros no nos podemos poner en el lugar de Cristo. Nosotros somos unos vasos usados por Cristo, porque tenemos el Espíritu Santo. Nadie puede poner poner en lugar de Jesucristo, perdonar pecado. Nadie lo puede hacer, solamente Jesucristo. Por eso 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento. Esto es bien importante, porque hay personas que dicen que ellos pueden perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados, solamente Jesucristo. Nosotros somos los portadores de la palabra de Dios, y lo voy a comprobar ahorita con citas bíblicas, y que predicamos de Cristo, y mandamos a través de Jesucristo que se arrepientan. Otros dicen que solo su iglesia tiene el poder de perdonar pecados, y en lugar de poner a Cristo ponen la iglesia. Esto es completamente
contrario a lo que dice la palabra de Dios. Otros dicen, y está de moda, que solo por medio de él y se proclaman apóstoles y que ellos pueden dar cobertura espiritual. Y qué tremendo es esto en estos tiempos que estamos viviendo. El poder que Jesús da a sus discípulos como hijos de Dios, les estaba dando un nuevo nacimiento, y les estaba dando el Espíritu para proclamar que todos los que tenemos el Espíritu Santo, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos el poder de hablar de Jesucristo. Y mire, amados hermanos, en 2 Corintios da este ministerio a todos los que han nacido de nuevo, les da el ministerio porque es una nueva criatura. Esto es bien importante. En 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación cuando el Espíritu Santo viene, nos perdona nuestro pecado y ahora nos hace nuevas personas. Ese es el nuevo nacimiento. Hemos nacido no de nuestro Padre, ahora hemos nacido del Espíritu. Este es nuestro segundo nacimiento en el Espíritu, y ahora nos da un ministerio no de perdonar pecados, sino, mire lo que dice, un ministerio de reconciliación a través de la obra de Jesucristo y el Espíritu Santo que está en nosotros. Dice el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes? A todos los que hemos nacido de nuevo. Por eso sopló Jesús el Espíritu para que ahora nacieran de nuevo, y ahora les dio ese ministerio y ese poder. Usted lo tiene, yo también lo tengo porque lo he recibido. Versículo 10 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación, no de perdonar pecado, no. Que perdona los pecados de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos esa palabra de arrepentimiento y la gente se arrepiente y acepta a Cristo y confiesa su pecado, y aún no nomás se arrepiente, aún se bautizaban en las personas, y eso es lo que estamos enseñando. Versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Hoy es lo que hace Dios. Dios ruega por nosotros cuando predicamos. Dice, y os rogamos en el nombre de Jesucristo, reconciliados con Dios. Mire qué ministerio tan importante tenemos cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Versículo 21 dice: así que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. En él, en Cristo, hemos sido justificados, y a través de él podemos en nosotros predicar este evangelio, pero nunca quitar el lugar de Cristo, porque esto es blasfemia, ponernos en el lugar de Cristo. Solamente Jesucristo puede perdonar el pecado. A nosotros nos ha dado el ministerio de proclamar este maravilloso evangelio. Pero amados hermanos, esto es bien importante. El bautismo, cuando lo buscamos, ya tenemos al Espíritu Santo. Cuando buscamos el bautismo, es para tener un poder y tener esa convicción, y vamos a ser ayudados por ese revestimiento y esos dones que van a ser impartidos por el Espíritu Santo para dar testimonio eficaz de ese poder sobrenatural. Por eso Jesucristo hace esa invitación: eres salvo, ahora busca ese revestimiento, busca ese bautismo. Nótese que aquí los discípulos tenían ya el Espíritu Santo. Esto es bien importante, ya lo tenían. Ahora hay un evento después de la salvación y que Jesús les dice para que sean revestidos y para que sean bautizados con el mismo Espíritu. Vemos ahí esto es bien importante. Por eso la pregunta que yo les hago hoy: ¿por qué Jesús les dice que tienen que buscar el poder del Espíritu Santo si ya ellos ya tenían el Espíritu Santo? ¿Por qué tenían que buscar? Porque es un evento posterior a la salvación. Ahí lo dice Jesucristo, les dice ahí en Hechos.
vemos esta porción tan poderosa que les quiero leer ahí en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Dijo, y les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, si ya había soplado en ellos el Espíritu, ¿para qué buscar más? Si ya lo tenían, pero este es un evento posterior a la salvación, y Jesús le llamó bautismo. Ya les cité en las citas bíblicas, amados hermanos, un evento diferente. Note usted, el buscar el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que es después de la salvación, y se anima a recién convertido a que busque ese revestimiento o bautismo que es producido por el mismo Espíritu Santo. Esto es algo maravilloso, amados hermanos, y lo vemos a través de la palabra de Dios, que los discípulos y también las mujeres fueron obedientes. Ya había soplado en ellos el Espíritu Santo, pero ellos fueron a buscar este nuevo poder del Espíritu Santo. Ahora se tiene que buscar, amados hermanos. Yo lo comparo así. Yo lo comparo en esto. Sacar la licencia no es un derecho, es un privilegio que uno tiene que cuidar, y lo tiene que buscar estudiando el libro. Igual el revestimiento y el bautismo es un privilegio que uno tiene que buscar y tiene que anhelarlo. Te lo voy a decir con las escrituras. Muchas personas no lo buscan, este revestimiento, no buscan este bautismo, se conforman con que ya son salvos. Ahora, yo no los condeno a ellos, ya son salvos, pero esto me está a mí animando a buscar, a anhelar ese poder para para testificar y así vencer al enemigo con ese poder. Ahora dice uno, pero si ya tengo el Espíritu Santo, entonces Jesús no nos haya animado a buscar. Qué tremendo. Si Jesús nos dijo, y ahora, si los discípulos y las mujeres que tuvieron que Jesús buscaron este revestimiento, ¿quiénes somos nosotros para no buscar este revestimiento? Mira, y donde dice, vamos ahí a la palabra de Dios, en Hechos capítulo 1, versículo 12 al 15. Después que les dijo en el versículo 4 y 5 que leímos, en el 12 y 15 ellos, después que él ascendió al cielo, ellos fueron y fueron obedientes. En el 12 al 15 dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, al cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto donde moraba Pedro. Mira, ahí dice los nombres de los discípulos: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, aquí está diciendo cómo lo tenían que buscar: unánimes en oración y ruego, súplicas, amados hermanos. Hay algo diferente aquí que estamos viendo. Hay gente que dice, no, ¿para qué buscar? La gente se conforma, pero aquí tiene uno que anhelarlo, uno tiene que clamar, uno tiene que buscarlo. Es algo, amados hermanos, que tiene que salir, un deseo insaciable. Amados hermanos, no conformarse, porque hay personas que se conforman. Dios está buscando gente que tenga hambre de buscar ese poder extra por el mismo Espíritu. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hablando de la oración, sus discípulos dijeron, enséñanos a orar. Y ahí les enseña a orar, citando el Padre Nuestro, ¿verdad?
¿verdad? Y les habla en él a ellos que insistieran en la oración. Así como ellos fueron en Hechos 1, del 12 al 15, ellos perseveraban unánime. Uno tiene que buscarlo con deseo. Mira lo que dice Lucas 11, del 9 al 13. Mira lo que dice. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Dice, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pidiere un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mira, está hablando que ahora del Espíritu Santo. Si nosotros como padres damos a nuestros hijos cosas buenas y somos malos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos si le pedimos al Espíritu Santo? Pero ¿cómo lo tenemos que pedir? Aquí lo está diciendo. Lo está diciendo en el versículo 10. Porque todo aquel que pide, tenemos que pedir, recibe. Y el que busca, tenemos que buscar, halla. Y el que llama, se le abrirá. Tenemos que, amados hermanos, tenemos que buscar. Tenemos que pedir. Tenemos que llamar. ¿Verdad? Y con existencia, y pone un ejemplo arriba como contexto, hablando de un amigo. Dice versículo 5, dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelo. Y dice Jesús, os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¡Qué tremendo! Mira lo que está diciendo Jesucristo. Pone el ejemplo de quién de vosotros tiene un amigo a medianoche. Ahora, ¿cómo se tiene que buscar? En oración, ¿verdad? Y aquí habla algo inoportuno a medianoche. Aquí a persona que tiene hambre, amados hermanos, lo busca a medianoche, ¿verdad? Lo buscan a madrugada, lo busca con aquellas ansias, ese poder. Hoy en día, cómo hay escasez en los altares, cómo hay matrimonios disfuncionales, como hay matrimonios que se están destruyendo porque la gente se conforma y ya no está buscando con hambre, con deseo. Hoy es el tiempo, por eso este estudio que estoy dando es bien importante, porque hoy es el tiempo donde volvemos de buscar y anhelar esa presencia, ese revestimiento, ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo, que voy a estar enseñando sobre la llenura del Espíritu Santo. Ese caminar a diario con el Espíritu Santo que debemos de tener para tener poder. Cuando el diablo sabe que nosotros tenemos al Espíritu Santo y que buscamos este revestimiento, cuando buscamos ese bautismo del Espíritu Santo, cuando estamos caminando en el Espíritu, el diablo sabe que estamos empoderados, el diablo sabe que estamos llenos de su presencia, el diablo sabe que no nos puede dar un golpe porque va a recibir 3 de parte de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos empoderados, estamos llenos de su presencia. Amigo que me estás escuchando, hermano, en este tiempo es tiempo que lo busquemos, que no nos conformemos con una vida simplemente porque oramos 5 minutos. No, Dios está buscando hombres, mujeres que anhelen más de su presencia, como dice un canto, anhelo más de Cristo, anhelo más del Espíritu Santo. Oh, amados hermanos, qué bonito es que hoy en este tiempo se levante
levante la iglesia del Señor, y que estamos viviendo tiempos de apostasía, cuando estamos viendo mucho divorcio aún entre los ministros, cuando estamos habiendo mucho adulterio, mucha fornicación. ¿Por qué? Porque no se han determinado a buscar completamente ese poder de lo alto, para que venga y nos llene y nos haga experimentar algo sobrenatural del Espíritu Santo, nos dé esa confianza para hablar el evangelio. Hoy Dios está buscando gente que le crea, gente que esté anhelando esta llenura sobrenatural, este revestimiento, esta unción del mismo Espíritu, este bautismo. Habrá alguien que está creyendo esta palabra. Habrá alguien que diga: oh, a mí me ha llegado la palabra, hoy yo me determino, he tenido lucha. Por eso en vez uno tiene sueños malos, tiene pensamientos malos, tiene una conciencia sucia, pero cuando buscamos más en oración la presencia del Espíritu Santo, va a venir a nosotros. Vamos a vivir una vida consagrada, vamos a vivir una vida con una conciencia limpia, con unos pensamientos limpios. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo siento la presencia del Espíritu Santo. Hoy Dios quiere que empieces a buscar ese revestimiento, que busques ese bautismo del Espíritu Santo. Y si ya lo tienes, ese bautismo y ese revestimiento, busca más llenura, que te la voy a enseñar el siguiente estudio. Busca más llenura del Espíritu Santo y empodérate para destrozar esos yucos en el poder del Espíritu Santo, no en nosotros. Nosotros no tenemos ningún poder, pero cuando nosotros estamos llenos de esa presencia, cuando nosotros caminamos en el Espíritu Santo, cuando levantamos las manos al cielo, a empezar a interceder, a empezar a orar, amados hermanos, es el poder que ahí desciende para orar por los enfermos, para hablar la palabra de Dios, para hablar a nuestros familiares, para andar en santidad, para tener pensamientos limpios, para tener una conciencia limpia, para amar con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por esta palabra, Señor. Yo pido por la iglesia Templo de Fe, Señor, que se vuelva a los altares, aunque no nos estamos reuniendo en este tiempo, pero creemos que nos vamos a reunir para que cuando nos reunemos haya un mover del Espíritu Santo en el altar, porque estamos preparando nuestros corazones, estamos buscando ese revestimiento, ese poder de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido por la iglesia, Padre, que volvamos a los altares de vuelta, que volvamos a buscar esa unción de lo alto, porque Jesucristo dijo: sean revestidos, busquen ese revestimiento, busquen ese bautismo. Y Él dijo: si nosotros malos sabemos dar a nuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre? Él no nos va a defraudar. Quizás muchos mueren sin recibir este poder, pero porque no lo buscaron, porque no lo anhelaron, porque se conformaron, y muchos ya están tibios, muchos ya se regresaron al mundo, muchos no le han sentido porque no están buscando, no están anhelando este poder. Este poder es maravilloso, este poder es transformador, este poder te desintoxica de la droga, de toda pornografía, te desintoxica de ver en la televisión desnudez que no tienes que ver. El Espíritu Santo te dice y te hace ver que no tienes que ver eso. ¿Por qué? Porque ahora caminas en santidad. Te lo digo por experiencia. Ahora puedo ver las cosas diferentes, porque el Espíritu de Dios me está llamando más a santificarme, más a buscarle, más a anhelar su presencia, y yo puedo ver la vida diferente. Aunque tengo lucha, tengo pruebas, pero es poderoso el que está en mí y quiere estar en ti, llenándote, saturándote con la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la iglesia Templo de Fe, y por lo que vas a hacer, Padre, por lo que están viendo este video, Señor. Yo te pido que tú nos motives a buscar más de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue viendo estos estudios, y que voy a estar subiendo por estos medios. Así que corre la voz, que algún amigo, algún familiar, compártaselo, y sigan orando para que Dios nos entregue esa iglesia nazarena a nuestros hermanos, y así podamos adorar a Dios y podamos evangelizar en Royal City. Yo estoy creyendo cosas grandes, poderosas, que Cristo va a hacer a través de su iglesia, Templo de Fe, ahí en Royal City. No me quiero despedir sin antes saludarte. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros.